¿cómo están? Estamos acá con el doctor Miguel Aguilar para grabar un segundo video. Esta vez vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención. Tanto en niños como en adultos quisiera que nos pudiera estar conversando el doctor. Y bueno, comenzaríamos con qué es el trastorno por déficit de atención. ¿Qué tal antes que nada para la gente que nos está viendo? Hola, ¿cómo están? Siempre muy contento de poder hacer estas grabaciones contigo porque va a permitir que podamos llegar a la gente que nos quiere escuchar o a la gente que tenga dudas sobre todo. Hay muchos mitos. Se piensa que un trastorno por déficit de atención, por ejemplo, es algo así como aquel niño que no quiere, no le da la gana de aprender, como si, o no le da la gana de atender, como si la atención fuera un tema de tipo voluntario, de tipo conductual, como si la atención fuera más bien una cuestión de tipo disciplinario. Yo tengo disciplina, entonces atiendo, no tengo disciplina, entonces no atiendo. Y es así como ha sido llevada y ha sido vista a nivel de la escuela, por ejemplo. Las maestras suelen quejarse de que el niño no atiende, pero se refieren a las normas de disciplina o la falta de cumplimiento de las normas de disciplina del niño. Y eso no es un trastorno por déficit de atención. ¿Qué cosa es un trastorno? Hay muchos malos diagnósticos entonces acerca del trastorno por déficit de atención. Yo creo que hay una epidemia de diagnósticos, pero hay muy pocos niños con problemas con déficit De de atención. verdad, con trastorno por déficit de atención. Lo que hay es la epidemia de diagnóstico. Ok, y vamos a explicarle entonces a los padres de la mejor manera posible qué es el trastorno por déficit de atención. Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? El cerebro, las neuronas que deben hacer las conexiones necesarias para una determinada función, no lo están haciendo. El cerebro no está desarrollándose. No es un problema madurativo desde el punto de vista psicológico. No es un problema que el niño ahora está más lento y después ya logrará ese proceso de maduración solo. No, no es así. Es un trastorno para el neurodesarrollo. El desarrollo de la corteza cerebral no se está completando a la velocidad que debería de hacerlo. Y por lo tanto, este niño tiene comportamientos, tiene una conducta, tiene el desarrollo de determinadas habilidades por debajo de lo que se espera para esa edad. En ese sentido, es madurativo. Entonces es fácil, yo creo que es más fácil para la mayoría de la gente poder imaginarse que esto sea un trastorno del desarrollo en los niños. Pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Cómo podríamos decir que esto es un trastorno del desarrollo en el caso de los adultos que también pueden llegar a tener trastorno por déficit de atención? En el caso de los adultos hay dos alternativas. O este adulto nació con el trastorno por déficit de atención y lo que queda de adulto es la secuela de ese proceso del neurodesarrollo. Okay. O sea, nunca maduró su cerebro. Nunca desarrolló adecuadamente. ¿Sí? Dos, la posibilidad de que esa persona tenga algún otro problema que altere, dañe las estructuras del cerebro que tienen que ver con los procesos atencionales. Como por ejemplo las áreas frontales, como por ejemplo el área parietal derecha, ¿sí? O alguna otra área dentro de la corteza cerebral que tenga relación con la atención, con el proceso atencional, con los procesos atencionales, porque la atención no es una actividad, no es una función. La atención es una serie de procesos, ¿sí? Entonces, esa persona que tiene un daño por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico después de un accidente de tránsito, esa persona que tiene, por ejemplo, un accidente cerebrovascular como una hemorragia cerebral o un infarto en alguna área del cerebro que compromete los procesos atencionales, pues va a tener un trastorno por déficit de atención, pero de otro tipo que el trastorno por déficit de atención del niño en el proceso de desarrollo. De otro tipo, por otra causa, por otra patogenia, por otro origen. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que
pasa en el cerebro de una persona con trastorno por déficit de atención? ¿Qué pasa con ese cerebro? ¿Qué ocurre? Además de lo que ya sabemos que es el problema del problema madurativo, de la falta de desarrollo. ¿Cómo funcionalmente eso, qué tipo de daños funcionales provocaría en el cerebro de esa persona? Es importante que los padres conozcan y puedan ir entendiendo un poquitito esto. Hay tres posibilidades, hay tres mecanismos. Un primer mecanismo, que exista un tiempo prolongado en relación al estímulo, porque las áreas que tienen que ver con lo que se ha llamado alerta no sean competentes, no estén funcionando adecuadamente. Si eso ocurre, la alerta es mucho más lenta. El niño va a tener grandes dificultades para reaccionar al estímulo. Le presento el estímulo y después de un tiempo, La segunda posibilidad, el segundo gran mecanismo, es que el volumen de atención, o sea, la cantidad de estímulos que esa persona puede lograr seleccionar en un periodo de tiempo, sea mucho más pobre. Ese paciente es un paciente que no es inatento, sino más bien es un paciente que, a pesar de que está seleccionando los estímulos, lo hace mucho más lentamente y selecciona una menor cantidad de estímulos. Si yo le hago una prueba en donde él tenga que seleccionar 100 estímulos, en un minuto él va a seleccionar menos de 12. Ese es el segundo gran problema. El tercer gran problema es el problema que ese chico aparentemente está enganchado, aparentemente está seleccionando, pero no tiene mucho tiempo de permanencia en el estímulo. Y cualquier cosa que ocurre, cualquier cosa que pasa alrededor, ese chico distrae. En el primer caso le llamamos inatento, en el segundo caso le llamamos disperso y en el tercer caso le llamamos distracto. Este caso, en donde el chico pasa una mosca y se queda mirando la mosca, no puede permanecer en la tarea mucho tiempo, no puede mantener el rumbo de su tarea, ese chico es distracto. Son tres procesos diferentes. Cada proceso se da en diferentes áreas del cerebro. Entonces, son tres procesos por lo menos conocidos o por lo menos descritos para los problemas de atención. Ya, ¿y cómo se relaciona eso con las llamadas funciones ejecutivas que de repente pudieran haber leído por ahí los papás acerca de las funciones ejecutivas y están un poco interesados en ellas, ¿verdad? Y cómo estas personas con trastorno por déficit de atención específicamente presentan dificultades en esas áreas? Esa es una pregunta muy interesante. Muy interesante. Mira, esto está en discusión. Todavía no nos terminamos de poner de acuerdo. O sea, sí es cierto que va ganando una mayoría. Sí es cierto que hay un grupo que dice, no, esto es un problema de funciones ejecutivas. Pero no todos piensan de esa manera. O sea, lo que yo pude ver en una investigación que realicé en 1983, que fue publicada, es que de 100 niños diagnosticados de verdad con trastorno por déficit de atención, según los criterios de en aquella época, la DSM-3, de esos 100 niños. Que hay que explicar a los padres que el DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Exacto. Que es prácticamente como la Biblia de todos los que trabajábamos en el área mental, ¿no? Y los que trabajábamos en aquella época en el área mental. Entonces, eso, en ese momento, lo que pudimos observar es que cerca del 90% de esos pacientes tenían trastornos en lo que hoy llamamos funciones ejecutivas. Entonces la pregunta vino, ¿qué es esto? ¿Es un trastorno por déficit de atención? ¿O es un trastorno de las funciones ejecutivas? ¿O es que los niños con trastorno, con déficit de atención, tienen un trastorno de las funciones ejecutivas? Segunda pregunta. Y la tercera pregunta es... ¿Y tienen o no? La que yo realizo. La tercera pregunta es la que yo realizo. ¿Son funciones ejecutivas o estamos hablando de procesos atencionales? ¿Será que son lo mismo? ¿Cómo interfiere el hecho de que un niño no pueda mantener su atención en una tarea con su capacidad de organizar, de planificar,
de flexibilizar de una tarea a otra, etc. Y es que esto depende, mire, es muy interesante eso. Depende del concepto que tengo de atención. Para mí la atención es un proceso de anticipación. Para poder atender, tengo que anticiparme a lo que debo atenderme. Tengo que saber qué es lo que debo atender. ¿Sí? Por supuesto, no estoy negando que uno atienda o no a un hecho que aparece de repente, que no es previsible y que aparece. Y uno enfoca su atención hacia ese hecho, hacia ese estímulo que no lo esperaba. O sea, son estímulos inesperados. Eso es cierto. Pero si yo voy a atender frente a una tarea, yo primero me preparo, me anticipo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Muy bien, me anticipo. Ese proceso de anticipación permite organizar ¿qué? Mi actividad consciente. Para mí la atención es ese proceso de anticipación que permite organizar mi actividad consciente. ¿Hacia dónde? Hacia un determinado, orientarlo a un determinado estímulo o hacia una determinada tarea, pero en un curso estable y dirigido. Entonces, para mí eso es atención. ¿Sí? Si entendemos que eso es atención, entonces podemos darnos cuenta que si yo estoy atendiendo algo y quiero atender dos estímulos, tengo que desenchufarme de uno y empezar a atender el siguiente, desenchufarme de ese y atender el siguiente. Eso es lo que en función ejecutiva se ha llamado flexibilidad cognitiva. Exacto. No es diferente. Es flexibilidad cognitiva. Y si yo estoy atendiendo algo y la tarea es, cuando aparezca el estímulo, dejar de apretar la tecla, estoy apretando cada que aparece, pero cuando aparece la ficha roja, tú tienes que dejar de apretar y dejo de apretar. Eso es inhibición cognitiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que quizás estamos confundiendo el proceso atencional con las diferentes cosas que yo puedo hacer con ese proceso atencional. Eso es para mí lo que es atención y es así como manejo. Ahora, cuando yo estoy frente a un niño que de verdad tiene trastorno con déficit de atención. Primero, cuando ese niño tiene un tiempo prolongado de reacción al estímulo. Segundo, cuando ese niño tiene un tiempo corto de permanencia en un determinado estímulo. Tercero, cuando ese niño, a pesar de que está aparentemente enganchado, no puede seleccionar la cantidad de estímulos que debería seleccionar. Cuarto, ese niño suele ser un poco, no hay hiperactividad, un poco más inquieto que otro niño. Quinto, ese niño puede o no tener una falta de control de impulsos por la dificultad en la inhibición cognitiva. ¿Sí? No es por otra cosa. Ahora, entonces yo digo, hay un problema de atención en el niño que no obedece en clase. No. Hay un problema de atención en el niño que no es capaz de sentarse y esperar su turno. Entonces no tendríamos que explicarle a los padres de que hacer una lista de tipos de comportamiento o el tipo de actividad que hacen sus chicos no necesariamente nos podría dar un diagnóstico, sino que un diagnóstico, para poder llegar a un diagnóstico, requeriríamos poder constatar que realmente el niño no puede seleccionar estímulos, no puede mantener esa selección de estímulos por un determinado tiempo, etc. Y sí, es que hemos caído en el error de hacer diagnósticos con el cotejo de un conjunto de síntomas, con una lista de síntomas. Tiene que tener 3 de estos y entonces ya es un trastorno por déficit de atención. O 3 de estos otros, entonces ya es un trastorno por déficit de atención. Sí. Pero no estamos de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. No me parece que el tema sea así. Para yo estar seguro que tengo un niño con trastorno de atención, tengo que hacer un test, una evaluación. Esa evaluación son test psicológicos, son test neuropsicológicos. ¿Qué cosa es un test neuropsicológico? Un test neuropsicológico es un test que le pregunta al cerebro. Un test neuropsicológico es el test que averigua cómo está una determinada actividad del cerebro. Ese es un test psicológico, neuropsicológico. Un test neuropsicológico tiene un epistema, tiene una teoría que se organiza a partir de la función de la actividad del cerebro, no fuera de esto. Entonces,
Un test neuropsicológico es aquel test que me va a servir para evaluar cómo está la atención. Y este test me deberá medir por lo menos un tiempo de reacción al estímulo, un tiempo de permanencia a ese estímulo y su fatigabilidad. Tercero, un volumen de atención, qué cantidad de estímulos el niño es capaz de seleccionar en un periodo de tiempo. Puedo hacer más complejo el test y hacer que el niño pues haga selección entre un estímulo y otro estímulo, haga una atención alternada. Bueno, esos test sí me van a definir si este niño es capaz de anticiparse a la tarea, de mantener su actividad consciente en una orientación establecida. Y tercero, esa actividad debe hacerla en un rumbo estable. Ajá. Si él puede hacer eso, no tiene problemas de atención. Si él no puede hacer eso, entonces es posible que tenga un problema de atención. Y ahí tendré que ver qué tipo de trastorno de atención tiene. Claro, como es que lo mencionaste hace rato. Y cuando digo qué tipo de atención tiene, lo que quiero decir es qué está pasando en la actividad del cerebro de ese niño y por qué razón él no puede atender. Ya que mencionas el tema de la actividad del cerebro, el mapeo cerebral, ¿qué nos aporta acerca de lo que ocurre con un niño con trastorno por déficit de atención o con un adulto también con trastorno por déficit de atención? El mapeo cerebral estático no aporta mucha información. El mapeo cerebral dinámico, en donde estoy haciéndole un mapeo cerebral en el momento que el chico está respondiendo a estímulos, seleccionando estímulos, sí me va a aportar. Cuando el niño está seleccionando estímulos, la actividad del cerebro se activa. Pero ¿qué pasa si que cuando el niño está seleccionando estímulos, esa actividad del cerebro no se activa, sino al contrario, se aplana, se hace más lenta? ¿Qué me dice eso? Me dice que las áreas del cerebro que participan en este tipo de actividad no se están poniendo en acción, no se están encendiendo, no están funcionando bien. Y en ese caso sí me da información. Y acá quiero aclarar bien. Una cosa es que el mapeo cerebral me dé información y otra cosa es que el mapeo cerebral me haga el diagnóstico. Claro. El mapeo cerebral no me hace diagnóstico de trastorno por déficit de atención ni de nada. El mapeo cerebral solamente me permite obtener información, obtener datos sobre lo que yo estoy evaluando con eso. Sí. Y muchas veces nos puede ayudar entonces a confirmar aquello que nosotros ya vimos en la evaluación neuropsicológica. Nos ayuda a complementar, hay más información. Eso es lo que va a hacer. Ok, perfecto. Una vez entonces que los padres tienen el diagnóstico, ¿qué es lo que debería hacer un niño con el diagnóstico confirmado de trastorno por déficit de atención? ¿Cuáles serían los tratamientos a los que tendría que acceder? Muy bien, yo creo que hay 3 cosas que hay que hacer. La primera cosa, ese niño tiene que tener familiares que comprendan el problema y familiares que sepan manejar el problema. Para eso existen los programas de intervención familiar que van dirigidos a la orientación de familia. Es así de fácil. Segundo, ese niño tiene que estimular esas áreas del cerebro que todavía no han desarrollado. Y eso es como cuando viene un fisioterapeuta que lo que está haciendo es estimular el músculo del niño y el músculo se corrige, mejora, o si está atrofiado, intenta volver a la normalidad. Eso mismo se hace con un programa que se llama programa de rehabilitación cognitiva o programa de rehabilitación neuropsicológica. Y con este programa, pues tenemos que estimular a ese cerebro que aún no está, o que está en proceso de desarrollo. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Y tercero, muchas veces la medicación puede ayudarlo muchísimo. Sobre la medicación, hay muchas cosas. El famoso metilfenidato, ¿de qué manera ayuda al trastorno por déficit de atención? No lo sabíamos. Hasta no hace mucho no lo sabíamos. Hoy sabemos que el metilfenidato no es una medicación que sirva para mejorar la atención. En realidad lo que hace el metilfenidato es un estimulante de la neurogénesis. Eso ha aparecido recién. ¿Y cómo estimula a través de cómo estimula la neurogénesis? Estimulando la producción de determinadas enzimas, que lo que hacen estas enzimas es la producción de las sustancias
químicas necesarias para que ese cerebro desarrolle. Eso es lo que está haciendo el metilfenidato. Por eso es que no solamente servía para los trastornos por déficit de atención, sino por eso servía para muchos otros trastornos. Ya. Bueno, ahora, el metilfenidato, la pregunta de los padres, ¿lo están sedando? Escuché o leí. No, el metilfenidato no es un sedante, para nada. No es un tranquilizante, para nada. No es un ansiolítico, no lo es. El metilfenidato, como acabo de decir, es un estimulante de la neurogénesis. ¿Y a un adulto el metilfenidato le ayudaría? Porque si estamos diciendo de que lo que hace es ayudar a desarrollar las neuronas, entonces en un adulto en donde ya se supone que ese cerebro se desarrolló y una persona adulta está teniendo problemas en concentrarse, en atender, etc. Y eso interfiere en su actividad académica o interfiere en su actividad laboral, ¿le ayudaría a tomar metilfenidato? Hay dos vertientes, hay artículos que mencionan que sí es útil y otros que mencionan que no es útil. No solamente no es útil, está contraindicado o es contraproducente. Okay. Eso es así. O sea que tampoco se sabe exactamente qué fármaco es el mejor para este tipo de problemas. Sin embargo, existen otros fármacos como la atomoxetina, que es mucho más útil en los trastornos. Lo veo que la atomoxetina también se está utilizando en niños. Sí se usa, pero con mucho menos resultado que con el metilfenidato. Además, pareciera que la atomoxetina funcionará mejor en el niño que tiene trastorno por déficit de atención con un grado importante de impulsividad. Fuera del grado de impulsividad, o sea, no ayuda mucho en la atención, ayuda más en el control de impulsos. Bueno, hay que explicarles eso a los padres, ¿verdad? De que un gran porcentaje de los niños que tienen trastorno por déficit de atención a veces vienen acompañados justamente por la falta de control de impulsos y otro gran grupo que viene acompañado por la hiperactividad. Y a veces justamente las características hiperactivas es lo que hace que se confunda esto con trastorno por déficit de atención, porque es importante explicarles que la hiperactividad no es exclusiva del trastorno por déficit de atención. Claro que no, la hiperactividad es un síndrome que puede estar presente en el niño con trastorno de ansiedad, en el niño con depresión, en el niño bipolar, en el niño con trastorno obsesivo compulsivo, en el niño con psicosis, en el niño con autismo, en el niño con trastorno de aprendizaje, en el niño con trastorno del lenguaje. Es decir, existen muchas posibilidades. El trastorno de hiperactividad es solo un síndrome. Solo un síndrome. Ahora, también algunos autores mencionan que hay un trastorno de hiperactividad, en el que no existe nada de lo que acabamos de mencionar. Y solo es hiperactividad. Ni siquiera hay trastorno atencional. Solo el 12% de esos niños tienen problemas de atención. Es así interesante. Y acabo con mi última pregunta. ¿El trastorno por déficit de atención se cura? Sí, se cura. En mi experiencia se cura. Dicen que no. He leído muchas revistas, he leído libros, he leído artículos y dicen no se cura. O sea, condenan y etiquetan al niño. Este niño tiene un trastorno por déficit de atención, va a mantenerse toda su vida. No creo que sea así. Una vez que el niño compense su actividad, me refiero a la actividad cerebral, ese niño va a poder hacer una vida bastante normal. A lo mejor quedan algunas características. Claro, porque el trastorno por déficit de atención en sí ya va moldeando también la personalidad del sujeto. Entonces como que se adquieren ciertas características que después ya es difícil eliminarlas. Características fundamentalmente conductuales, ¿no? Sí. Ahora, prefiero no entrar en las características conductuales, porque no estoy seguro que sean secuelas, sino me parece que es un problema de manejo o de aprendizaje. Pero sí me parece que quedan secuelas, en algunos casos quedan secuelas. Y esas secuelas van a quedar, definitivamente. Al menos que se trabaje en ello. Claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por compartir y para todos ustedes, cualquier otro tema que quisieran que tocáramos o si quieren hacernos preguntas específicamente sobre el trastorno por déficit de atención, pues nos pueden ir poniendo en los comentarios. Dale, hasta la vista. Gracias.